Damas y caballeros, bienvenidos a la cuarta jornada del Grand Prix LATAM 2025. El SIC Paraguay les presenta esta jornada de competencia. Vamos a recibir a los árbitros. Adelante los árbitros, fuerte el aplauso para ellos, encargados de impartir justicia y aplicar el reglamento de World Aquatic. Árbitro principal, Evelyn Notario, Paraguay. Árbitro auxiliar, Patricia Esquivel, Paraguay. Juez de salida, Fátima Ramírez, Paraguay. Vamos al llamado al evento número 80, 100 metros estilo mariposa, damas de 11 a 12 años. En la serie número 1 tenemos por carril 2 a Sofía Noffelmacher, Centenario. Carril 3, Alma Anderson, Centro de Educación Física número 6. Carril 4, Candela Garcete del Sajonia. Carril 5, Sofía González, Centro de Educación Física número 6. Carril 6, Virginia Flores del SIC. Y en el 7, Francieli Añasco, Club Olimpia. Por favor, silencio en el momento de la partida. Serie número 1 liberada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Sara Paredes del L6C. Por carril 2, Sofía Martínez del L6C. Por carril 3, Paula Mesa del L6C. Por carril 4, Giovanna de Paula, Radio Club. En el 5, María Alejandra Rodríguez del L6C. En el 6, Lena Barilari del Club Causarinas. En el 7, Antonella Giulino del CIT. En el 8, Luciana Ibarrola del Sajonia. Atención, vamos al sorteo por boleta de ingreso. Premios gentileza de nuestros auspiciantes. Dentro de los premios tenemos deliciosos productos del Camil Gourmet, así que van a poder disfrutar de estos deliciosos productos de Camil Gourmet. La primera boleta con premio tiene la terminación 606, 606. La segunda boleta con terminación tiene los siguientes números: 979, 979. Y por último, la 971, 971. Las personas que posean estas boletas de ingreso con la terminación 606, 979 y 971 pasar a retirar sus premios del área de merchandising. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 81, 100 metros, estilo mariposa. Caballeros de 11 a 12 años, serie 1 liberada. Por carril 1, Paulina Uriel del Náutico Formosa. En el 2, Leandro Lerea de Sajonia. En el 3, Wesley Alves del CES. En el 4, Joaquín Pucheta de Caza y Pesca. En el 5, Leandro Veloso del S6C. En el 6, Matías Arce de Pececitos. En el 7, Gastón González de Ayolas. En el 8, Oscar Sánchez de Pececitos. Tiempos oficiales. Vamos al evento 82, 100 metros, estilo mariposa, damas, 13 a 14 años, serie 1, liberada.
Por carril 3, Elba Cabrera de AMK. Carril 4, Camila Calisbrenner del Centro de Educación Física número 6. En el 5, Astrid Ayala de Caza y Pesca. Buenas tardes, adelante señora. Adelante, no hay problema, adelante. Sentar. No, no es molestia. Toma asiento, señora, no es molestia. Premiación del evento número 80, 100 metros estilo mariposa, 11 a 12 años. Medalla de bronce, Candela Garcete del Sajonia. Medalla de plata, Luciana Ibarrola del Sajonia. Y medalla de oro, Joana de Paula de Radio Club. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Premiación del evento número 81, 100 metros estilo mariposa, caballeros de 11 a 12 años. Bronce para Joaquín Pucheta de Caza y Pesca. Plata para Óscar Sánchez de Pececitos. Oro para Leandro Veloso del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Sol Fernández del Centenario. Por carril 2, Araceli Ayala de Caza y Pesca. En el 3, Sofía Alonso de Pececitos. En el 4, Agustina Caballero del Olimpia. En el 5, Juliana Vareiro del SIC. En el 6, Manuela Curto, Radio Club. En el 7, Yamila Figueredo, Olimpia. En el 8, Elisa Cardoso, Natación Apóstoles. Tiempos oficiales. Vamos al evento 83, 100 metros, estilo mariposa. Caballeros de 3 a 14 años, Serie 1, liberada. Por carril 2, Josué Romero, Centro de Educación Física número 6.
En el 3, Leonardo Peterson, Centro de Educación Física número 6. 4, Marcos Olaizola, CBH. En el 5, Santiago Benítez de Aquacenter. En el 6, Mirko Natiuk de Oberat Tenis Club. En el 7, Andrés Bazán del Centro Deportivo SIC. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Gadiel Malarino del SIC. En el 2, Giovanni Casaxia del Centenario. En el 3, Calebe Agüero de Radio Club. 4, Ivo Shubaum del Olimpia. 5, Víctor Fonseca, Radio Club. 6, Esteban Peralta de Pececitos. 7, Alex Cubas del SIC. 8, Ian López de Casa y Pesca. No me... Tiempos oficiales, evento 84, 100 metros, estilo mariposa, damas 15 a 16 años, serie liberada. Carril 2, Araceli Armoa de Casa y Pesca. En el 3, Rafaela Santana del CES. Carril 4, Alejandra Spaini del SIC. Carril 5, Amara Vergara del CID. En el 6, Tiziana Otazu de Natalú. Premiación del evento 81.
100 metros estilo mariposa. Caballeros de 11 a 12 años. Bronce, Joaquín Pucheta de Caza y Pesca. Plata, Oscar Sánchez de Pececitos. Oro, Leandro Veloso del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Premiación del evento número 82, 100 metros estilo mariposa, damas de 13 a 14 años. Bronce para Agustina Caballero del Olimpia, plata para Sofía Alonso de Pececitos, oro para Manuela Curto de Radio Club. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales, evento 85, 100 metros, estilo mariposa. Caballeros de 15 a 16 años, serie 1 liberada. Carril 3, Benjamín Cáceres de Pececitos. Carril 4, Gabriel Chacha de Carril 4. En el 5, Maximiliano Sayas del SIC. Premiación del evento 83, 100 metros estilo mariposa, caballeros de 3 a 14 años. Bronce para Ivo Shubaum del Olimpia, plata para Calebe Agüero de Radio Club, oro para Víctor Fonseca de Radio Club. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 2 liberada. Carril 1, Leinbacher Bogado del CID. En el 2, Lorenzo Vivolini del SIC. En el 3, José Ignacio Vázquez del Centro de Educación Física número 6. Carril 4, Tiago Meaurio, Sajonia. Carril 5, Joao de Castro, CBH. Carril 6, Lautaro Gaidó de la Escuela de Natación Javier Beinat. En el 7, Tomás Avi del Centro de Educación Física número 6. En el 8, Samuel Pareiro del SIC. Premiación del evento 84, 100 metros estilo mariposa, damas de 15 a 16 años. Bronce para Rafaela Santana de CES. Plata para Alejandra Spaini del SIC. Oro para Amara Vergara del CID. Invitamos a las nadadoras a la premiación.
Tiempos oficiales. Vamos al evento número 86, 100 metros, estilo mariposa, damas, serie 1 liberada. Por carril 1, Magalía Amarilla del CBH. Por carril 2, Justina Pascual de la Llana, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 3, Lilian Rivas del CIT. En el 4, Astrid Caballero del Sajonia. Carril 5, Arumi Baigorria, Olimpia. Carril 6, Florencia Amarilla, CBH. Carril 7, Guadalupe Vanella de la Escuela de Natación Javier Beinat. Tiempos oficiales. Evento 87, 100 metros, estilo mariposa, caballeros. Serie 1, liberada. Por carril 3, Maximiliano Mazacote, Natalú. Carril 4, Yeriel Larraburu, Capri. En el 5, Cristian Riquelme, CBH. En el 6, Marcelo Zorrilla, SIC. Premiación del evento 85, 100 metros, estilo mariposa, caballeros 15 a 16 años. Bronce para José Ignacio Vázquez, Centro de Educación Física número 6. Plata para Tiago Meaurio, Sajonia. Oro para Joao de Castro, CBH. Invitamos a los nadadores a la premiación.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Pedro Sobral del Radio Club. En el 2, Eduardo Vázquez del Radio Club. En el 3, Maximiliano Pedroso del S6C. En el 4, Santiago Caso de Echesortu Fútbol Club. En el 5, Pedro Alfonso, Natación Aquafos. En el 6, Leandro López, Pececitos. En el 7, Agustín Márquez, Efecto Machalí. En el 8, Sebastián López, CBH. Premiación del evento 86, 100 metros estilo mariposa, damas de 17 a 18 años. Bronce para Justina Pascual, plata para Florencia Amarilla, oro para Arumi Baigorria. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Premiación del evento 86, 100 metros mariposa, damas. Plata para Lilian Rivas del CID, oro para Astrid Caballero del Sajonia. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 88, 200 metros tiro espalda, damas, serie 1, liberada. Por carril 1, Araceli Vareiro del S6C. En el 2, Ara Cristaldo Sajonia. En el 3, Sol López del Olimpia. 4, Dana Balbuena del S6C. En el 5, Fátima Arce, Club Causarinas. 6, Gabriela Vera del CID. En el 7, Jimena Aguayo del CID. Premiación del evento 87, 100 metros estilo mariposa, caballeros de 17 a 18 años. Bronce para Eduardo Vázquez de Radio Club. Plata para Agustín Márquez del Efecto Machalí. Oro para Leandro López de Pececitos. Invitamos a los nadadores a la premiación. Premiación del evento 87, 100 metros estilo mariposa, caballeros. Bronce, Maximiliano Pedroso del S6C. Plata, Pedro Alfonso, Natación Aquafos. Oro para Ignacio Caso de Echesortu Fútbol Club. Atención, bájame la música por favor. Si alguna persona encontró en inmediaciones del natatorio
un celular de la marca Motorola con una funda de color blanco y detalles en negro. Por favor, acercarnos aquí a cabina de control. Reitero, es un celular de la marca Motorola con una funda blanca y detalles en negro. Por favor, vamos a agradecer que nos acerquen aquí a la cabina de control. Tiempos oficiales. Serie 2 liberada. Por carril 1, Sara Jerónimo del CES. En el 2, Susana Paro de Radio Club. En el 3, Verena Pisensky del Club Causarinas. En el 4, Bruna Scaff, Radio Club. En el 5, Scarlett Arias de carril 4. En el 6, Zoe González del CIT. En el 7, María Paz Serrano del Olimpia. En el 8, Leticia Márquez de Natación Aquafos. Atención, seguimos con los sorteos por boleta de ingreso con terminación número 407. 407. Otra boleta de ingreso con terminación 947. 947. Y una más con terminación 029. 029. Las personas que posean estas boletas de ingreso con las terminaciones que acabamos de mencionar, 407, 947 y 029, por favor, pasar a retirar sus premios del área de merchandising.
Tiempos oficiales. Vamos al evento número 89, 200 metros estilo espalda. Caballeros, serie número 1, liberada. Por carril 1, Mateo Brites del SIC. Por carril 2, Guillermo Vera del CIT. En el 3, Tadeo Méndez del Capri. En el 4, Mateus Morínigo del Radio Club. Carril 5, Juan Pablo Leguizamón del Centro Social de Encarnación. En el 6, Juan Diego Figueredo del Club Causarinas. En el 7, Emilio Benítez del CBH. En el 8, Matías Portillo de Ayolas. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Gabriel Torres Lara del Club Causarinas. En el 2, Olson Scaret, CBH. En el 3, Maximiliano Benítez, Sajonia. En el 4, Matías Vázquez del Olimpia. En el 5, Mateo Mascareño del Sajonia. En el 6, Felipe Fonseca del Radio Club. En el 7, Guillermo Ude del CIT. En el 8, Paolo Meneses de carril 4.
Premiación del evento 88, 200 metros estilo espalda damas. Bronce para Bruna Scaff de Radio Club. Plata para Verena Pisensky del Club Causarinas. Oro para Scarlett Arias del Carril 4. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 90, 50 metros estilo libre, niñas, categoría menores. En la serie número 1 por carril 3 tenemos a Tasia Gutiérrez del Centenario, carril 4, Ruth Fernández de Sajonia, en el 5, Serena Recalde del S6C. Serie liberada. Premiación del evento número 89, 200 metros estilo espalda caballeros. Bronce, Felipe Fonseca, Radio Club. Plata, Olson Scaret, CBH. Oro para Matías Vázquez del Club Olimpia. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 2, Valentina Rojas, Rosana Encina, natación en el 3, Lara Escarone del S6C en el 4, Sofía Chávez del S6C en el 5, Ánica Ledesma, Pececitos 6, Paula Pires, Club Olimpia 7, Janely Taboada del S6C. Tiempos oficiales, serie 3, liberada.
Por carril 1, Valentina Rivas, Náutico Formosa en el 2, Julieta Cardoso de Apunto en el 3, Josefina Brunetti, Centenario en el 4, Paz Aguayo del CIT en el 5, Mía Vera, Pececitos 6, Lucía Cardoso del CIT 7, Carla Ortiz del Sajonia 8, Emma Ramírez del SIC. Tiempos oficiales. Evento 91, 50 metros, estilo libre. Niños, categoría menores. Bien, vamos a tener una pequeña pausa. Pedimos que se sienten los nadadores a aguardar. Tenemos una pequeña pausa y luego en unos minutos vamos a continuar con el programa de pruebas. Premiación del evento número 90, 50 metros, estilo libre. Niñas, categoría menores. Bronce para Carla Ortiz del Sajonia, plata para Josefina Brunetti del Centenario, oro para Paz Aguayo del CIT. Invitamos a las nadadoras a la premiación.
Bien, atención. Vamos a continuar con el programa de pruebas. Tenemos al evento 91, 50 metros, estilo libre, niños, categoría menores, serie número 1. Pedimos silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada. En competencia por carril 3 tenemos a Julián Chávez de Natalú, carril 4 Arturo Saracho del SIC, en el 5 Ferran Romero del SIC, en el 6 Gonzalo Casati del SIC. Tiempos oficiales. Atención. Vamos a llamar a la serie número 3. Atención. Vamos a llamar a la serie número 3 y luego se volverá a nadar esta serie número 2. En la serie número 3, por carril 1, Ramiro Escudero del Náutico de Formosa, carril 2, Ian Silva de Pececitos en el 3, Renato Ruiz de Pacífico, 4, Tiago Appel, Radio Club, 5, Andrew Irvine del CID, 6, Renato Duarte del CID, 7, Fabricio Tortella del Olimpia y 8, Juan Ovelar del SIC. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie 3, liberada. Cortame la música, por favor. Bien, vamos a darle más tiempo de respiro a los chicos de la serie 2 del evento 91. Así que vamos a nadar el evento 92, 50 metros, estilo libre, niñas, 9 años. Aquí tenemos dos series. En la serie 1 por carril 3, Guadalupe Ruiz Díaz del Sajonia,
Por carril 4, Amber Arévalos del SIC. Y en el 5, Martina Cancel de Capri. Todos los nadadores participantes de los 50 metros estilo libre en la categoría menores se llevan medalla por su participación. Serie 1, evento 92, liberada. Tiempos oficiales. Serie número 2, liberada. Carril 1, Oriana Jiménez del Biguá. Carril 2, Martina Laguardia del SIC. En el 3, Martina Barbosa del Centenario. 4, Aleti Amarilla del Sajonia. En el 5, Renata Ruiz del Efecto Machalí. En el 6, Lua Martina López de Pececito. 7, Victoria Ovalle del Efecto Machalí. Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 2 del evento 91. Serie liberada.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 93, 50 metros estilo libre, niños 9 años, serie 1 liberada. Por carril 3, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. Carril 4, Lucas Anderson, Centro de Educación Física número 6. En el 5, Agustín Monfredini del Deportivo SIC. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Carlos Acosta de Rosana Encina Natación. En el 2, Oliver Jiménez del Olimpia. En el 3, Alejandro Garcete de Natación Aquafos. 4 para Máximo Escudero, Club Náutico Formosa. 5, Agustín Garate del Sajonia. En el 6, Mauricio Saldívar del Sajonia. 7, Lucas Lescano de Apunto. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Carril 1, Manuel López, Olimpia. Carril 2, Klaus Heisenkol, SIC. 3, Octavio Cavallaro, Radio Club. Carril 4, Joan Francisco Lima, Radio Club. Carril 5, Santiago Torres del CID. En el 6, Mauricio del Valle de Apunto. En el 7, Joaquín Centurión del SIC. En el 8, Giuseppe Balinotti del SIC.
Premiación del evento 92, 50 metros estilo libre, niñas 9 años. Bronce, Martina Barbosa del Centenario. Plata, Renata Ruiz, Efecto Machalí. Oro, Aletia Amarilla Sajonia. Invitamos a las nadadoras al podio a la premiación. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 94, 50 metros estilo libre. Niñas, categoría 10 años. Serie 1 liberada. Por carril 3, Ixel Colarte del SIC. Carril 4, Sofía Morínigo, Rosana Encina. Natación en el 5, Michelle López, SIC. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, María José Portillo, Natalú en el 2, Micaela Núñez, Rosana Encina Natación en el 3, Ana Berenice Lescano, Náutico Formosa en el 4, Sofía Cáceres de Pececitos en el 5, Navila Leguizamón, Club Olimpia en el 6, Paula Nicole Cubilla de Pececitos, 7, Edma Demestri del SIC. Premiación del evento 91, 50 metros estilo libre, niños, 8 años. Bronce para Renato Ruiz de Pacífico, plata para Tiago Appel, Radio Club, oro para Alejandro Crunce del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. En el 1, Gabriela Campis de Apunto. En el 2,
Martina Scarone del S6C en el 3, Anabela Lugo de Pacífico en el 4, Regina Añasco del CID en el 5, Florencia Vázquez del S6C en el 6, Alma Ketglas del Centro de Educación Física número 6, 7, Kiara Almada de Pececitos, 8, Minami Miyazaki del Centro Deportivo S6C. Atención, queridos amigos, queremos informar, tenemos las últimas unidades de las gorras oficiales y las remeras oficiales también del Grand Prix LATAM 2025 con precios sumamente accesibles. Remate aquí por ser las últimas. Ahí tenemos en pantalla gigante la gorra oficial del evento, así que aprovechar esta oferta. Quedan unas pocas unidades en el área de merchandising. Remera del Grand Prix, gorra del Grand Prix, llévese un lindo recuerdo. Acérquese al área de merchandising, ahí lo vemos. Entonces, espectacular la gorra del Grand Prix LATAM 2025. Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 3, serie número 4, serie 4 liberada. Carril 1, Montserrat Carles, S6C en el 2, Amira Reimer, Pacífico en el 3, Elena Appel, Radio Club en el 4, Agustina Codas, Centenario en el 5, Constanza Aguayo del CIT en el 6, Alexa Martínez del CIT en el 7, Kiara Morro del CIT, 8, Emma Dick de Pacífico. Tiempos oficiales. Evento 95, 50 metros, tiro libre, niños 10 años, serie 1 liberada. Por carril 3, Mateo Subiría de Natalú. Carril 4, José Marecos, Deportivo da Silva. En el 5, Fabricio Martínez. Rosana Encina, Natación. 6, Tiago Álvarez de Pececitos. Premiación del evento 93, 50 metros, tiro libre, niños 9 años. Bronce, Lucas Descano de Apunto. Plata, Joan Francisco Lima de Radio Club. Oro, Santiago Miguel Torres del CIT. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 2 liberada. Carril 1, Álvaro Escudero, Náutico Formosa. En el 2, Lautaro Peterson, Centro de Educación Física número 6. En el 3, Santiago Núñez del S6C. En el 4, Tadeo Albuena del S6C. 5, Johan Heisenkol, S6C. 6, Francisco Navarro del CID. 7, Juan Martín Benítez Biguá. 8, Ignacio Casati del S6C.
Premiación del evento número 94, 50 metros, estilo libre, niñas 10 años. Bronce, Montserrat Carles, SIC. Plata, Constanza Aguayo, CID. Oro, Agustina Codas, Centenario. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales. Evento 96, 50 metros, estilo libre. Damas de 11 a 12 años, serie 1, liberada. Por carril 3, Mili Giampolo de Pececitos. Carril 4, Jocelyn Rodríguez de Rosana Encina Natación. 5, Dana Brizuela, Rosana Encina Natación. Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 2, liberada. Por carril 1, Sofía Cabana de Natalú. En el 2, Dijan Miñarro, Pacífico. 3, Mía González, Pececitos. 4, Lara Cardoso del CID. 5, Ana Paula Espínola, Pececitos. 6, Victoria da Silva, SIC. 7, Josephine Meineque, Pacífico. 8, Isabela Rojas, SIC. Premiación del evento número 95, 50 metros, tiro libre, niños 10 años. Bronce, Lautaro Peterson, Centro de Educación Física número 6. Plata, Johan Heisenkol, SIC. Oro, Tadeo Balbuena del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Rania Bento del SIC. En el 2, Génesis Candia de Pececitos. En el 3, Elizabeth Irvine del CIT. En el 4, Selena Arévalos del SIC. En el 5, Luis Silva de Radio Club. 6, Martín Almirón del Sajonia. 7, Sofía Garcete de Natación Aquafos. 8, Mariana Brites del CIT. Tiempos oficiales, serie 4, liberada.
En el 1, Erika Jiménez, SIC. En el 2, Eloísa Ángelo, Radio Club. En el 3, Eloísa Bayú, de Olimpia. Carril 4, Celeste Cáceres, de Pacífico. En el 5, Charlize Weingartschoffer, Sajonia. 6 para Paz Robert, de Sajonia. 7, Martina Delorme, del CID. 8, Giovanna Alcaraz, del Sajonia. Tiempos oficiales, Serie 5 liberada. En el 1, Fernanda Riveros, del Sajonia. En el 2, Virginia Castillo, del SIC. En el 3, Sofía Montenegro, del Club Causarinas. 4 para Luciana Ibarrola, del Sajonia. 5, Emma Waller, del CID. 6, Valentina Jara, del SIC. 7, Constanza Mareco, del SIC. 8, Julieta Mesa, del Sajonia. Tiempos oficiales, Serie 6 liberada. Por carril 1, Sofía Martínez, del SIC. En el 2, Dana Ibáñez, del Olimpia. En el 3, Fiorella Páez, de Apunto. En el 4, Giovanna de Paula, de Radio Club. En el 5, Kiara Acosta, de Apunto. En el 6, Briana Torres Lara, del Club Causarinas. 7 para Paula Torres, del CID. En el 8, Julieta Lavan, de Pececitos. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 97. 50 metros, estilo libre, caballeros de 11 a 12 años. Serie 1 liberada. Por carril 3, Sebastián Escurra, del SIC. Carril 4, Dylan Sartori, del Centro de Educación Física número 6. En el 5, Mateo Báez, del CID. Atención, seguimos con los premios para nuestros visitantes aquí en el Centro Acuático Nacional. Boleta de ingreso con terminación 573-573. También la 574-574. Y por último en esta tanda, la número 565. 565, 574 y 573. Por favor, pasar a retirar sus premios, gentileza de nuestros auspiciantes del área de merchandising. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Joaquín Cairet, del SIC. En el 2, Brian Arrua, del SIC. En el 3, Pablo Soto, de Pacífico. Carril 4, Oscar Sánchez, Pececitos. En el 5, Santiago Cubas, de Pacífico. En el 6,
Pablo Saracho del SIC. 7, Uriel Paulina del Náutico Formosa. Premiación del evento 96, 50 metros estilo libre, damas de 11 a 12 años. Bronce, Briana Torres, Club Causarinas. Plata, Giovanna de Paula, Radio Club. Oro, Kiara Acosta, Club A Punto Deportes. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Juan José Martínez del SIC. En el 2, Mateo Martínez del SIC. En el 3, Mateo Bobadilla de Pacífico. En el 4, Benjamín Segovia del CIT. En el 5, Genaro Martínez. Capri. 6, Elías Bordón del CIT. 7, Josué Paniagua Pacífico. 8, Tiago González del SIC. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Carril 1, Tadeo López, SIC. Carril 2, Matías Arce de Pececitos. En el 3, Miguel Mendria del SIC. Carril 4, Pedro Adania, Andradina Tenis Club. 5, Augusto Mendonca del SIC. 6, Joel Morínigo, Capri. 7, Bruno Brites, Sajonia. 8, Gabriel Díaz, Biguá. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Por carril 1, Wesley Alves, CES. 2, Jorge Sarabí, Radio Club. 3, João Vitar, Radio Club. 4, Gerard Espínola del CID. 5, João Cavalaro, Radio Club. 6, Joaquín Pucheta, Casa y Pesca. 7, Bruno Bartolozzi, Sajonia. 8, Bruno Herrera, SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento 98, 50 metros, estilo libre. Damas 13 a 14 años, Serie 1, liberada. En el 1, Araceli Villalba, Sajonia. En el 2, Amira Marisevich del SIC. En el 3, Elba Cabrera de AMK. 4, Jimena Ramírez, Rosana Encina, Natación. 5, Astrid Ayala, Casa y Pesca. 6, Fiorella Ayala, Sajonia. 7, Hanna González de Ayolas.
8 Luciana Smith del SIC. Premiación del evento 97, 50 metros, tiro libre, caballeros de 11 a 12 años, bronce Joaquín Pucheta de Caza y Pesca, plata João Cavalaro de Radio Club, oro Gerard Espínola del CID. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 1, Mía Chamorro del SIC. Carril 2, Bianca Aquino del Biguá. 3, Matilda Goya del Centro de Educación Física número 6. 4, Luciana Galloso del Club Causarinas. 5, Paula Aquino del SIC. 6, Gianna de Paola, Centro de Educación Física número 6. 7, Sol Infran de Pececitos. 8, Violeta López de Pececitos. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Luna Flecha del Sajonia en el 2, María Benítez del Biguá en el 3, Larisa Perosa de Radio Club. Carril 4, Emanueli Resende del CES. En el 5, Graciela Mayol Capri. 6, María Antonia Silva, Radio Club. 7, Sofía Jofre, Efecto Machalí. 8, Micaela Adaki, Centro de Educación Física número 6. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Carril 1, Camila Calisbrenner, Centro de Educación Física número 6. En el 2, Araceli Ayala, Caza y Pesca. En el 3, Isadora Ángelo, Radio Club. En el 4, Yamila Figueredo, Olimpia. En el 5, Olivia Scorza, Centenario. En el 6, Adriana Paredes, SIC. 7, Isabela La Rosa, Club Causarinas. 8, Romina Fernández, Centro Social de Encarnación. Tiempos oficiales, serie 5, liberada. Carril 1, Ámbar Ríos, Olimpia. Carril 2, Fiorella Bollino, SIC. En el 3, Victoria Delgado del Sajonia. Carril 4, Hanna Combes de Capri. En el 5, Jimena Petengil del Sajonia. En el 6, Luana Mendieta del Olimpia. En el 7, Keren Almada de Pececitos. 8, Antonella Zacarías, SIC.
Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, Irina Mereles de Capri en el 2, Martina Castillo del SC en el 3, Agustina Caballero del Olimpia en el 4, Leticia Aguilar de CES en el 5, Sofía Alonso de Pececitos en el 6, Constanza Osorio del SC, 7, Agustina Duarte, Capri, 8, Sofía Ramón, SC. Tiempos oficiales, evento 99, 50 metros estilo libre, caballeros 13 a 14 años, serie 1, liberada. Por carril 3, Esteban Peralta de Pececitos, carril 4, Bautista García de Sajonia, en el 5, Mauricio Centurión del SIC. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Agustín de Jesús Ayolas en el 2, Tomás Melgarejo Olimpia en el 3, Matías Maidana en el Diguá 4, Elías Solalinde del SIC 5, Leonardo Más del SIC 6, Juan Pablo Torales de Pacífico 7, Iván Gardoki del SIC. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Carril 1, Román García de Capri. Carril 2, Daniel Penravel, Radio Club. Carril 3, Tiago Koch, Centro de Educación Física número 6. Carril 4, Matías de Jesús, Pacífico. En el 5, Mateo Duarte, SIC. En el 6, Josué Gavilán, SIC. En el 7, Alejandro Montenegro, Club Causarinas. En el 8, Xavier Enrique, Natación Aquafos. Premiación del evento 98, 50 metros estilo libre, damas de 13 a 14 años. Bronce, Constanza Osorio, SIC. Plata, Leticia Aguilar del CES. Oro, Sofía Alonso de Pececitos. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Tiempos oficiales, serie 4, liberada.
Por carril 1, Leonardo Perosa, Radio Club. En el 2, Ignacio Garate, Efecto Machalí. En el 3, Samuel Leguizamón, Centro Social de Encarnación. Carril 4, Ovidio González, Centenario. En el 5, Joaquín Cubilla, Capri. En el 6, Ian López, Casa y Pesca. 7, Alejandro Bóveda, Pacífico. 8, Alex Cubas, del SIC. Tiempos oficiales. Serie 5 liberada. Carril 1, David Lima, Radio Club. Carril 2, Ignacio Troncoso de Pececitos. En el 3, Dylan Golke, Capri. Carril 4, Joaquín Aguirre del CIT. En el 5, Gamaliel Gallagher, a punto. En el 6, Alfredo Carrera, SIC. En el 7, Lucas Domínguez, Natación Aquafos. 8, Fabricio Lotero, Capri. Tenemos un termo acá, propiedad del doctor Vicente Duarte Ovelar del Club Olimpia. Está aquí en mesa de control. Reitero, es un termo negro, propiedad del doctor Vicente Duarte Ovelar, Club Olimpia. Por favor, pasar a retirar el propietario de aquí de la cabina de control. Tiempos oficiales. Serie número 6, liberada. Carril 1, Santiago Benítez, Aquacenter. En el 2, Arnaldo Alvarenga, Pececitos. En el 3, Joaquín Crespo, Natación Apóstoles. 4, Juan Mendonca, SIC. 5, Mateus Coleto, Natación Aquafos. 6, Jonás Fuch, de Capri. En el 7, Paul Wengashofer, Sajonia. En el 8, Eric Flores, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 7, liberada. Por carril 1, Calebe Agüero, Radio Club. En el 2, Melvin Caballero, del SIC. En el 3, Franco Delorme, del CIT. En el 4, Tiago Saraví, Radio Club. En el 5, Santiago Codas, SIC. 6, Gianluca Ferreira, del CES. 7, Ivo Chubaún, Olimpia. 8, Rafael Ortega, del SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 100, 50 metros, estilo libre. Damas, 15 a 16 años. Serie 1 liberada. Por carril 3, Livia Ciafrelli, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 4, Liz Ríos, de Pececitos. En el 5, Araceli Armoa, de Casa y Pesca.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 1, Agustina Jiménez, efecto Machalí. En el 2, Ailén Díaz del Biguá. En el 3, Kerly Tapia. Carril 4, Elena Mateos de Radio Club. En el 5, Samira Cristaldo, Social de Encarnación. En el 6, Karen Farres, CBH. En el 7, Gianna Ayala, Olimpia. En el 8, Kiara Maidana, Club Biguá. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Carril 1, Gabriela Vera del CIT. En el 2, Camila Noguera del CBH. En el 3, Angelina Quesada, Medley Santa Cruz. 4, Valentina Quesada, Medley Santa Cruz. 5, María Verónica Méndez, Capri. 6, Mariana Jiménez del SIC. 7, María Fernanda López del SIC. 8, María Clara Rabaglia de Radio Club. Premiación del evento 99, 50 metros estilo libre. Caballeros 13 a 14 años. Bronce, Ivo Shubaum, Olimpia. Plata, Santiago Codas, SIC. Oro, Franco Delorme del CID. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales, serie número 4, liberada. En el 1, Amara Vergara del CIT. En el 2, Michelle Wenger-Schoffer del Sajonia. En el 3, Dan Abogado, Social de Encarnación. En el 4, Camila Fernández, Social de Encarnación. En el 5, Alejandra Spaini del SIC. En el 6, Kiara Peralta del CBH. En el 7, Rafaela Santana del CET. En el 8, Valentina Koch del Centro de Educación Física número 6. Tiempos oficiales, evento 101, 50 metros, estilo libre, caballeros 15 a 16 años, serie 1, liberada. Carril 2, Joaquín Caracaba del SIC. En el 3, Emiliano Lafuente, Biguá. En el 4, Jorge Torres, SIC. En el 5, Rafael González, Pececitos. En el 6, Santiago Espínola, del SIC.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Pedro Echauri, Olimpia. En el 2, Ismael Monzón, Natación Apóstoles. En el 3, Eduardo González del SIC. En el 4, Bruno Petskol, SIT. En el 5, Tiago Ábalos, SIC. En el 6, Benjamín Cáceres, Pececitos. 7, José Galeano de Apunto. 8, Matías Chacón, CBH. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Augusto Fruto, CBH. En el 2, Arturo Rubín, SIT. En el 3, Bogado Leinbacher del SIT. En el 4, Francisco Fabián del SIC. En el 5, Samuel Vareiro del SIC. En el 6, Vicente Rodríguez de Efecto Machalí. 7, Nikita Semenov de Apunto. 8, Luciano Rodríguez, SIC. Tiempos oficiales. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. En el 1, Juliano Ferreira del CBH. En el 2, Juan Pablo Leguizamón, Centro Social de Encarnación. En el 3, Elías Agüero del SIC. En el 4, Josué Luna, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 4, Josué Luna de la Escuela de Natación Javier Beinat. En el 5, Alejandro Maciel, Sajonia. En el 6, Salvador Brahim de Capri. 7, Ramiro Sokolowski, Capri. 8, Luciano Tarquino del CBH. Tiempos oficiales. Serie número 5, liberada. Por carril 1, Luciano Ovalle, Efecto Machalí. En el 2, Luciano Borgono del Centro de Educación Física número 6. En el 3, Boris Jaro del carril 4. En el carril 4, Joao de Castro del CBH. En el 5, Matías Fleitas del CIT. En el 6, Augusto Vera del CIT. En el 7, Lautaro Gaidó, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 8, Ignacio Irala, Sajonia. Tiempos oficiales. Vamos al evento 102, 50 metros estilo libre, damas, serie 1, liberada. Carril 1, Mónica Mendoza del Deportivo da Silva. En el 2, Jimena Villalba del CIT. En el 3, Kira Franco del Olimpia. 4, Nicole Leureux del CIT. En el 5, Rocío Vilas, CBH. En el 6, Karen Viñales del Biguá. 7, Alexia Smith, Centro de Educación Física número 6.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. En el 1, Ana Clara Vargas, Radio Club. En el 2, Isabela Bojamondes, Efecto Machalí. En el 3, Luciana Mercante de Radio Club. En el 4, Justina Pascual, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 5, Magalí Amarilla, CBH. En el 6, Georgia Adeli, Natación Aquafos. 7, Sara Paz Agüero del CIT. 8, María José Rodríguez, a punto. Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Guadalupe Vanella, Escuela de Natación Javier Beinat. En el 2, Ayelén Ojeda del SIC. En el 3, Luciana Codas del CBH. 4, Constanza Areco del SIC. 5, Lilian Rivas del CIT. 6, Paulina Arias, Escuela de Natación Javier Beinat. 7, Heather Allison, Pececitos. 8, Sara Borba, SIC. Premiación del evento número 100, 50 metros estilo libre, damas 15 a 16 años. Bronce, Kiara Peralta, CBH. Plata, Alejandra Spaini, SIC. Oro, Camila Fernández, Centro Social de Encarnación. Invitamos a las nadadoras al podio a la premiación. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 103, 50 metros estilo libre, caballero, serie 1 liberada. Por carril 1, Santino Ayala de Pececitos. Carril 2, Tiago Benítez, Sajonia. En el 3, Maximiliano Portillo, Social de Encarnación. 4, Nicolás Ovalle, Efecto Machalí. En el 5, Armin Ruiz del Efecto Machalí. En el 6, Cristóbal Arza, Pececitos. 7, Giovanni Candia del SIC. 8, Alejandro Celada de Pacífico. Premiación del evento 102, 50 metros estilo libre, damas 17 a 18 años. Bronce, Justina Pascual de la Escuela de Natación Javier Beinat. Plata, Luciana Codas del CBH. Oro, Constanza Areco del SIC. Premiación del evento 102, 50 metros estilo libre, damas. Bronce, Ana Clara Vargas, Radio Club. Plata, Lilian Rivas del CIT. Oro, Heather Allison, Pececitos. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación.
Tiempos oficiales. Serie número 2, liberada. Carril 1, José Bergman, SIC en el 2, Juan Silguero, Pececitos en el 3, Giorgio da Silva, SIC 4, Maximiliano Mazacote, Natalú 5, José María Benítez del CID 6, Agustín Naufal, Capri 7, Nahuel Ramírez, Biguá 8, Daniel Uguelli a punto. Premiación del evento 101, 50 metros estilo libre, caballeros de 15 a 16 años. Bronce, Boris Jaro del carril 4. Plata, Matías Fleitas del CID. Oro, João de Castro del CBH. Invitamos a los nadadores a la premiación. Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. En el 1, Leonardo Carreras del Olimpia. En el 2, Juan Pablo Bustamante de Efecto Machalí. En el 3, Aníbal Carrillo del CBH. En el 4, Rolando Cubero, CBH. En el 5, Eduardo Vázquez, Radio Club. En el 6, Osvaldo Albert, CBH. 7, Fernando Aedo de Efecto Machalí. 8, Yeriel Larraburu de Capri. Tiempos oficiales. Serie número 4, liberada. En el 1, Agustín González del Efecto Machalí. En el 2, Diego Centurión de Paraguay Master. En el 3, Julio Heck de Natación Aquafox. 4 para Camilo Villalba del SIC. 5, Santiago Ignacio Caso del Echesortu Fútbol Club. 6, Máximo Yesa de Capri. 7, Cristian Riquelme de CBH. 8, Nicolás Magliano, Escuela de Natación Javier Beinat. Bien, señores, a partir de este momento tendremos 5 minutos para alistarnos para la parte final, que vienen los relevos. 5 minutos de pausa, así que vamos a abrir nuevamente la cámara y el corazón del Centro Acuático Nacional para compartir con el público aquí presente. 5 minutos de pausa para los relevos. Se viene lo mejor de esta jornada. Tiempos oficiales.
Premiación del evento número 103, 50 metros estilo libre. Caballeros 17 a 18 años, tercer lugar. Bronce para Nicolás Magliano, Escuela de Natación Javier Beinat. Plata para Valentín Yesa de Capri. Oro para Agustín González, Efecto Machalí. Invitamos a los nadadores a la premiación. Premiación del evento 103, 50 metros estilo libre, caballeros. Bronce, Julio Heck, Natación Aquafos. Plata, Ignacio Caso de Echesortu Fútbol Club. Y oro para Camilo Villalba del SIC. Invitamos a los nadadores a la premiación. Vamos a presentar las luces. DM Electrodomésticos les presenta los relevos. Vamos al evento 104, relevo mixto 4 por 50 metros combinado, categoría 10 años. Por carril 3, Efecto Machalí con Mariano Urrea, Renata Ruiz y Agustín Garate y Victoria Ovalle. Por carril 4, el SIC, Johan Heisenkohl, Montserrat Carles, Tadeo Balbuena y Florencia Vázquez. En el 5, el Club Internacional de Tenis, Francisco Navarro, Regina Añasco, Constanza Aguayo y Miguel Torres. Carril 6, Club Náutico Formosa, Álvaro Escudero, Ana Lescano, Valentina Rivas y Máximo Escudero. Pedimos silencio, por favor, en el momento de la partida.
Fuerte el aplauso para los chicos de la categoría 10 años. Excelente. Los relevos, como siempre, con toda la emoción del mejor deporte del mundo. El trabajo en equipo. Vamos a darle unos segundos a que se retiren los chicos. Han culminado su participación. La categoría 10 años. Entonces, vamos a continuar con la siguiente prueba que corresponde a la categoría de 12 años. Los tiempos son oficiales. DM Electrodomésticos les presenta la prueba número 105, relevo combinado mixto, categoría 11 a 12 años. Carril 2, SIC, Araceli Vareiro, Valentina Jara, Leandro Veloso y Augusto Mendonca. En el 3, Sajonia, Ara Cristaldo, Giovanna Alcaraz, Bautista Verdún y Bruno Brites. Carril 4, Radio Club, Joao Vitar, Joao Cavalaro, Giovanna de Paula y Catarina Nobre. En el 5, el CID, Alexa Delorme, Gerald Espínola, Antonella Giulino y Facundo Velar. Carril 6, Pececitos, Julieta Laván, Matías Arce, Oscar Sánchez y Mili Giampolo. Silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada.
Fuerte el aplauso para todos nuestros competidores. Aguardamos por la oficialización de los tiempos. Ahí está. Tiempos oficiales en el tablero. Alistamos los partidores y continuamos con la fiesta acuática aquí en el Centro Acuático Nacional. Cuarta del Grand Prix LATAM 2025. DM Electrodomésticos les presenta el evento número 106 y relevo mixto combinado categoría 13 a 14 años. Por carril 1 del SIC con Sofía Ramón, Santiago Codas, Juliana Vareiro y Juan Mendonca. En el 2, Club Causarinas, Gabriel Torres Lara, Alejandro Montenegro, Fátima Arce e Isabel Ara Rosa. En el 3, Capri, Dylan Golke, Hanna Combes, Agostina Duarte y Jonás Fuchs. Carril 4, Radio Club, Víctor Foseca, María Antonia Silva, Tiago Sarabí. En el 5, el CID, Mía Zacarías, Guillermo Vera, Franco Delorme e Iván Abracho. En el 6, Centro de Educación Física, Matilda Goya, Micaela Adaki, Leonardo Peterson y Samir Romero. En el 7, Pececitos, Keren Almada, Eric Flores, Arnaldo Alvarenga y Sofía Alonso. Pedimos silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada.
Fuerte el aplauso para nuestros campeones. Espectacular. Explota el Centro Acuático Nacional. A pura natación, mucha velocidad, mucho trabajo en equipo, como enseña la natación. Aquí disfrutando entonces de esta cuarta y última jornada del Grand Prix LATAM 2025. Aguardamos por la oficialización de los tiempos. Tiempos oficiales. DM Electrodomésticos les presenta el evento número 107, relevo mixto combinado, categoría 15 a 16 años. Por carril 3, el Centro de Educación Física número 6, José Ignacio Vázquez, Mía Raukowski, Valentina Koch y Luciano Borgondo. Por carril 4, S&C, Maximiliano Sayas, Lorenzo Vivolini, Alejandra Spaini, Mariana Jiménez. Carril 5 para el CID, Guillermo Ude, Sofía Sotelo, Matías Fleita y Amara Vergara. En el 6, CBH, Chiara Peralta, Camila Noguera, Luciano Tarquino y Joao de Castro. Pedimos silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada.
Fuerte el aplauso, espectacular el relevo. Excelente el trabajo de los equipos. Los tiempos son oficiales. Y llegamos a la última prueba de campeonato. Aguardamos unos instantes. Ponemos todos en condiciones, los partidores. Se retiran los nadadores. DM Electrodomésticos les presenta la última prueba del campeonato. Relevo mixto, 4 por 50 metros combinado. Por carril 2, el equipo de Radio Club, Bruna Scaf, Cayo Brandão, Eduardo Vázquez y Ana Clara Vargas. En el 3, Escuela de Natación Javier Beinat, Joaquín Mariotti, Renzo Gaidó, Justina Pascual y Paulina Arias. En el 4, S&C, Maximiliano Pedroso, Ayelen Ojeda, Camilo Villalba y Constanza Areco. En el 5, CBH, Florencia Amarilla, Olson Scaret, Daniel Carrillo y Luciana Codas. En el 6, Efecto Machalí, Fernando Aedo, Isabela Bojamondes, Agustín Márquez y Agustina Jiménez. En el 7, el CID, Charles Hawking, Sara Paz Agüero, Lilian Rivas y José María Benítez. Pedimos silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada.
Los tiempos son oficiales. Fuerte el aplauso para todos los competidores. Espectacular la serie de los relevos. Vamos a despedir a los árbitros, por favor, con un fuerte aplauso. Se retiran los árbitros. Muchas gracias por la labor cumplida en estas 4 jornadas. Excelente. Y nosotros nos quedamos para la última parte del Grand Prix LATAM 2025, en donde vamos a hacer la premiación de las pruebas de los relevos y vamos también a premiar las mejores marcas técnicas y, lógicamente, el puntaje general por equipos mixtos. Se van los referees, nos quedamos nosotros con todas las emociones del mejor deporte del mundo. Así que en unos minutos vamos a estar compartiendo más emociones con ustedes. No se vaya, señor, señora, quédese aún aquí en el Centro Acuático Nacional y en sintonía a través de HC Media Oficial, la plataforma de YouTube. Se viene la última parte del Grand Prix LATAM 2025.
Atención, vamos a hacer las premiaciones de los relevos. En el evento 104, relevo mixto, 4 por 50 metros combinado, categoría 10 años. Bronce para el Náutico de Formosa, con Escudero, Lescano, Rivas y Máximo Escudero. Plata para el CID, Navarro, Añasco, Aguayo y Torres. Y oro para el SIC, Heiselcode, Carles, Balbuena y Vázquez. Invitamos a los nadadores a la premiación. En el evento 105, relevo mixto, 4 por 50 metros combinado, categoría 11 y 12 años. Bronce para el CID, Delorme, Espínola, Yulino y Ovelar. Plata para Radio Club, Nobre, Cavalaro, De Paula y Catarina Nobre. Oro para el Sajonia, Cristaldo, Alcaraz, Verdún y Brites. Invitamos a los nadadores a la premiación. En el evento 106, relevo mixto, 4 por 50 metros combinado, categoría 13 a 14 años. Bronce para el rowing, Golke, Combes, Duarte y Fuchs. Plata para Radio Club, Fonseca, Silva, Sarabí. Oro para el SIC, Ramón, Codas, Vareiro y Mendonca. Invitamos a los nadadores a la premiación. En el evento 107, relevo mixto, 4 por 50 metros, combinado, 15 a 16 años. Bronce, CBH, Peralta, Noguera, Tarquino y De Castro. Plata para el CID, Ude, Sotelo, Fleitas y Vergara. Y oro para el SIC, Sayas, Vivolini, Spaini y Jiménez. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación. Y en la última premiación, el evento 108, relevo mixto, 4 por 50 metros combinado, categoría mayores. Bronce para la Escuela de Natación Javier Beinat, Mariotti, Gaidó, Pascual y Arias. Plata para el SIC, Pedroso, Ojeda, Villalba y Areco. Oro para el CBH, Amarillas, Caret, Carrillo y Codas. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación. Eso ha sido todo por parte de las premiaciones. Ahí están los chicos de los relevos en el podio, compartiendo, disfrutando del esfuerzo. Felicitaciones a todos los medallistas, felicitaciones a todos los equipos participantes, de entrenadores, dirigentes, a la familia de nuestros campeones. Detrás de cada nadador hay una historia, una familia, un grupo que lo va apoyando el día a día, que lo va llevando en esta carrera deportiva que muchos están iniciando, otros ya están transitando hace algunos años, pero lo que es indudable que el trabajo duro diario es lo que paga. Aquí están los ganadores, aquí están los mejores nadadores de este Grand Prix LATAM 2024 en el podio. Entonces, toda la fiesta, el color y el calor del Centro Acuático Nacional aquí en esta última jornada de competencia.
Entonces ahí vemos, vamos a guardar la premiación de los relevos y a continuación tendremos los mejores puntajes World Aquatics, mejores marcas técnicas por categoría. También recordamos que los ganadores de estas marcas técnicas llevarán un premio en efectivo de 800.000 guaraníes cada uno, así que vamos a guardar toda la premiación y después veremos a los mejores por cada categoría en este Grand Prix LATAM 2025. Profesor Walter, ¿estamos? Tiempo, ok. Agradecemos a Paleto, a Galletitas Oreo, a Casa Grutter, a Purina, a Enasport, a Arcor, DM Electrodomésticos, a Vilike, Enerfit, Upisa, Supermercados La Bomba, Coca-Cola, Glacial, Guaraní Fit. Todos ellos son nuestros auspiciantes. Gracias por estar presente en esta edición del Grand Prix LATAM 2025. También agradecemos al gran equipo de trabajo del SIC Paraguay, a los padres, al staff de profesores, a todos ellos que durante estas 4 jornadas nos cuidaron, nos quisieron, nos mimaron aquí. De parte de mis compañeros de cabina de control, muchísimas gracias, porque la verdad disfrutamos mucho haciendo siempre este evento. Gracias al profesor Sergio Cabrera, gracias al profesor Walter Heisenkol por la confianza de siempre. En fin, nada más que gratitud y mucha alegría por estar aquí un año más. Así que de a poquito vamos despidiendo. Aprovechamos este momento para hacer llegar todo nuestro cariño, nuestro afecto a la gran familia del SIC, que como les digo siempre, año a año, confía en el trabajo de mis compañeros y de quienes habla. Así que muchísimas gracias por esta experiencia acuática nuevamente y esperemos seguir siempre compartiendo mucho más del mejor deporte del mundo. También agradecemos a los funcionarios de la Secretaría Nacional de Deportes que, como siempre, estupendamente nos reciben en este flamante natatorio, hermoso natatorio, el Centro Acuático Nacional, joven pero con mucha historia que contar y con mucha historia aún por vivir. Así que gracias a la Secretaría Nacional de Deportes, a la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos también, lógicamente, por su fiscalización, a toda la familia de la natación paraguaya, a nuestros amigos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, todos los amigos que han llegado hasta Asunción, corazón de América del Sur, en este año tan especial, año de Juegos Panamericanos Junior. En agosto tendremos esta gran fiesta aquí, así que estamos calentando motores para nuevamente volver a vivir una maravillosa experiencia deportiva con estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que están aquí ya asomándose en agosto. Vamos a estar disfrutando del mejor deporte del continente americano. Hoy estamos cerrando el Grand Prix LATAM 2025, tradicional evento internacional que, como les había dicho, 4 jornadas de muchas emociones. Hoy tuvimos los relevos, los 50 metros. Espero que todo el mundo se haya divertido tanto como nosotros lo hicimos, disfrutando, compartiendo acá a través también de la transmisión HC Media Oficial, la plataforma YouTube, los amigos que han seguido la transmisión, muchos públicos durante las 4 jornadas aquí también, al público presente aquí en el Centro Acuático Nacional. Les damos las gracias y les invitamos siempre a seguir el mejor deporte del mundo, deporte de tiempo y marca, certeza absoluta. Aquí no hay polémicas, aquí hay pura velocidad, pura resistencia, pura fuerza
puro coraje de nuestros nadadores desafiando al medio acuático en todas las pruebas y en todos los estilos. Ahora sí, Walter, profesor Heisenkohl, si me da el ok para empezar con las marcas técnicas. Atención, vamos a la lectura de los mejores puntajes World Aquatics. En la categoría infantil A, damas, Chiara Acosta de A punto. En los 50 metros estilo espalda, 34 segundos 43 centésimas que valen 474 puntos World Aquatics. Chiara Acosta al podio, por favor. Ahí está Chiara. 800.000 guaraníes en efectivo. El premio. Ahí está el cheque simbólico, pero el efectivo va en el sobre. ¡Qué gusto! Mamá, saqué la marca técnica y traigo 800.000 guaraníes en efectivo. Excelente sábado. Buenísimo, felicitaciones. Chiara Acosta de A punto. Siguiente marca técnica. Infantiles A, caballero. En la prueba de los 200 metros estilo pecho, con 2 minutos 58 segundos 93 centésimas, que valen 344 puntos World Aquatic del CID, Gerard Espínola. Gerard Espínola al podio. Mejor marca técnica, categoría infantil A, caballeros. Ahí está con el entrenador, el atleta, joven atleta, el cheque, el efectivo, la copa, los regalos. Ahí está, excelente. Felicitaciones al equipo del Club Internacional de Tenis, a los entrenadores, nadadores. Vamos a la siguiente, infantil B, damas. En la prueba de los 200 metros estilo libre, con un tiempo de 2 minutos 15 segundos 28 centésimas, que valen 570 puntos World Aquatic del equipo de Radio Club, Carolina Brandao. Carolina Brandao al podio, mejor marca técnica infantil B, damas. También felicitaciones al equipo de Radio Club de Mato Grosso do Sur, ciudad de Campo Grande, Brasil. Espectacular desempeño de este club. Aquí se lleva la marca técnica en infantil B, damas, con Carolina Brandao. Sube al podio. Felicitaciones. Ahí está el podio, el cheque, los premios, la foto, el honor y toda la honra a nuestra ganadora. Carolina Brandao, Radio Club, 200 metros estilo libre, 570 puntos World Aquatic. Se lleva entonces el premio.
a Mato Grosso do Sur, ciudad de Campo Grande, Brasil. Siguiente, marca técnica, mejor marca técnica, categoría juvenil A, damas. En la prueba de los 50 metros estilo espalda con un tiempo de 30 segundos 36 centésimas que valen 692 puntos World Aquatics del CBH, Lara Jiménez. Invitamos a Lara Jiménez al podio, a la premiación mejor marca técnica juvenil A, damas. Ahí está el cheque, el efectivo, la copa, el premio, la foto. Lara Jiménez en el podio. Perdón. Con los 50 metros estilo espalda, una prueba rápida de velocidad. Se lleva la mejor marca técnica. Siguiente, marca técnica, mejor marca técnica del campeonato juvenil A, caballeros. Con la prueba de los 200 metros estilo libre, 1 minuto 59 segundos 46 centésimas, que equivalen a 622 puntos World Aquatics del CID Matías Fleitas. Invitamos a Matías Fleitas al podio, a la premiación. Vamos a la siguiente premiación, Juvenil B, damas. Con la prueba de los 100 metros estilo libre, 1 minuto 0 segundos 33 centésimas, que valen 629 puntos del SIC, Constanza Areco. Invitamos a Coti Areco al podio, a la premiación mejor marca técnica de campeonato, categoría Juvenil B, damas. Constanza Areco en el podio. El trofeo, los premios, el efectivo, el cheque simbólico. Y ahí va la foto para la historia. Coti Areco entonces ganadora de la marca técnica en Juvenil B, damas. Siguiente premiación, Juvenil B, caballeros. Con la prueba de los 200 metros combinado individual, un tiempo de 2 minutos 12 segundos 9 centésimas, que valen 642 puntos World Aquatics del Olimpia, Matías Vázquez. Llamamos e invitamos a Mati Vázquez del Olimpia al podio, a la premiación.
Mati Vázquez en el podio. Mejor marca técnica, Juvenil B Caballeros. El trofeo, los premios, el efectivo, el cheque, la foto, la historia. El día a día de los nadadores, que es lo fundamental. No hay secreto más que el trabajo duro diario, la consistencia, disciplina, disfrutar del proceso. Vamos a la siguiente marca técnica de campeonato. Damas. Con la prueba de los 100 metros estilo pecho. 1 minuto 14 segundos 78 centésimas que valen 630 puntos World Aquatic del Sajonia, Astrid Caballero. Invitamos a Astrid Caballero al podio, a la premiación. Ahí está Astrid en el podio. Excelente, felicitaciones del Sajonia. Astrid Caballero con la prueba de los 100 metros estilo pecho. Y por último, en cuanto a marcas técnicas se refiere, mayores caballeros, también con la prueba de 100 metros estilo pecho, 1 minuto 4 segundos 48 centésimas, que valen 630 puntos World Aquatic del Sajonia, Maxi Benítez. Invitamos a Maxi Benítez al podio, a la premiación. Vamos a premiar a los infantiles B Caballeros con la prueba de los 50 metros estilo pecho, 31 segundos 62 centésimas que valen 552 puntos World Aquatic del SIC Santiago Codas. Llamamos a Santi Codas al podio, a la premiación. Ahí está Santi Codas, felicitaciones del SIC, los entrenadores acompañando al nadador, estupendo el desempeño, felicitaciones. Y por último, ya vemos la luz al final del túnel. El Grand Prix Latam 2025 de a poquito se hace historia. Gracias a todos los amigos una vez más por estar aquí durante las 4 jornadas. Vamos a dar lectura al puntaje mixto por equipos. El top 10 del Grand Prix Latam 2025 es el siguiente. En 10º lugar, con 158,5 puntos, el Capri. En 9º lugar, con 160 puntos, Efecto Machalí. En 8º lugar, con 188 puntos, Escuela Natación Javier Peinat. En 7º lugar, 196 puntos para Pececitos. 6º lugar, con 203 puntos, el Club Olimpia. En 5º lugar, con 284 puntos, el CBH. En 4º lugar, con 406 puntos, el Sajonia. En 3er lugar, con 581 puntos,
Radio Club. En segundo lugar, con 620 puntos, el Club Internacional de Tenis. Y el ganador del Grand Prix Latam 2025, acumulando 772,5 puntos, Centro Deportivo SIC Paraguay. Invitamos a los nadadores, entrenadores, a toda la familia del SIC al podio, a la premiación. Se llevan el pozo de 5 millones de guaraníes para el campeón del Grand Prix Latam 2025, que son los dueños de casa, el Centro Deportivo SIC Paraguay, ganador del Grand Prix Latam 2025. Salud, campeones. Ahí está entonces la imagen con toda la alegría, el color y el calor de los nadadores, sus entrenadores, gran equipo, espectacular. Se llevaron el Grand Prix Latam 2025. Felicitaciones. Ahí está entonces con la toma aérea la copa, el profe, los profesores. Arriba SIC, campeón del Grand Prix Latam 2025. Ahí está entonces, bien amigos, el Grand Prix Latam 2025 ya es parte de la historia de la natación paraguaya. Gracias nuevamente a todo el público que acompañó, a los amigos que siguieron la transmisión, a todo el staff del SIC, padres, colaboradores, entrenadores, dirigentes, nadadores, simpatizantes. Gracias a todos los equipos participantes. Feliz retorno a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Feliz retorno a su país. Pronto regreso al nuestro. Aquí les esperamos siempre con los brazos abiertos y el corazón siempre gentil y amable del pueblo paraguayo. Así que de parte de todos mis compañeros de cabina de control, muchas gracias y hasta pronto.